Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy vamos a continuar estudiando la Biblia con el tema 763, para estudiar el capítulo 12 del libro de Marcos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Los primeros versículos de este capítulo están también reflejados en el libro de Mateo 21-33, ya estudiado en los temas 721, 722 y 723. No obstante, daremos un rápido recorrido para recordarlo. Leo el versículo 1 para que podáis recordar el pasaje. Dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este tipo de arrendamientos era entonces normal, pero también en todos los tiempos ha existido este tipo de tratos. Llegado el tiempo de la cosecha, envió a un siervo suyo para que le entregara su parte del arriendo. Lo maltrataron y no le dieron nada. Seguidamente envió a otro e hicieron lo mismo que con el anterior. Luego a un tercero, y a este además lo mataron. Entonces el dueño de la viña envió a su propio hijo, esperando que, por respeto, lo trataran mejor. Leo los versículos 7 y 8 para ver qué hicieron los labradores. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Bueno, haciendo un paréntesis, podemos hacernos una pregunta. ¿Hizo lo mismo Dios? Porque primero envió a su pueblo a los profetas y no le hicieron caso. Incluso algunos lo mataron con la muerte. Y al final envió a su propio hijo, y a este lo mataron, que es lo que iban a hacer con Jesús. En el versículo 9, Jesús hace la siguiente pregunta: ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Este final es el mismo que se realizará cuando venga Jesús por segunda vez. Los dirigentes religiosos se sintieron implicados en esta profecía. Dice el versículo 12: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Pero estos no desistían en su objetivo de quitarse de en medio a Jesús. Entonces enviaron para que los espiasen a algunos fariseos y también a herodianos. Entre ellos no tenían buenas relaciones, pero como Jesús les molestaba a los dos grupos, se unieron para tener más fuerza en su exterminación. Esto figura en el versículo 14. Este versículo 14 acaba con una pregunta comprometida de estos espías a Jesús. Dice el final de este versículo: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esto era una trampa muy estudiada y bien preparada, pero Jesús era mucho más inteligente que ellos y por medio de la comunicación con su Padre estaba preparado para cualquier problema que se le planteara. Jesús les pide que les enseñe una moneda, en la cual estaba impresa la imagen del César. Entonces, enseñándoles esta imagen, les dijo, dice el versículo 17, «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Y se maravillaron de él. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos se frotaban las manos porque pensaban que tenían una pregunta que no podría responder. Dice el versículo 19: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. A continuación le exponen que si una mujer se queda viuda, se casa y vuelve a enviudar, y así hasta 7 veces, entonces llega la pregunta trampa. El versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten,
¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Los reflejos de Jesús no se hicieron esperar, pues les contesta así, dice versículos 24 y 25. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, sino porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. El bombardeo era constante, pues a continuación se le acerca uno de los escribas y le hace una pregunta digna de un bebé. Dice la última parte del versículo 28, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le contesta claramente, según consta en el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo mandamiento está reflejado en el versículo 31, que dice así, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Para desánimo de todos estos malvados, Jesús, con solo unos 30 años, puede contra todos, tanto jóvenes como mayores. Ya no saben cómo entramparlo, y estoy completamente seguro de que estos dirigentes judíos enviaron a enfrentarse con Jesús a las personas más cualificadas del Sanedrín. Bueno, pues parece que el escriba está de acuerdo con la contestación de Jesús, según consta los versículos 32 y 33. Por lo que Jesús, observando su buena intención, le contesta lo siguiente, versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estar lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Jesús, predicando en el templo, hizo una pregunta, el versículo 35, que dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y él mismo da la respuesta en el versículo 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? En los versículos 38, 39 y 40 les habla de los escribas. Les dice que se guarden de los escribas porque delante de la gente dan la impresión que son muy espirituales, pero que en la realidad dan un mal testimonio de sus creencias, que ocupan los primeros lugares para ser vistos y parecer muy importantes, que tratan mal a las viudas, que hacen largas oraciones sin sentirlas en su corazón. Todos ellos dice que recibirán mayor condenación. Los 3 últimos versículos nos explican que, estando Jesús en el templo, delante del arca de la ofrenda, se acercó una viuda pobre y echó en el arca todo lo que tenía. Sin embargo, los adinerados entregaban bastante dinero, pero es el que les sobraba para poder vivir bien. En el versículo 44 podemos ver el resumen de este pasaje tan didáctico. Dice así, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pues bien, acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 764. Bendiciones y hasta mañana.